Abrochando, Zanoletti y su honestidad brutal vuelve más fuerte que nunca tras momentos un poquito complicados ya superados del capítulo anterior. La cosa va esta semana, y fíjate, hilando el gran Zanoletti de cine y cómic, de cómic y cine. Y dice así. En el programa de hoy voy a continuar con la relación entre cine y cómic, y voy a hablar de las primeras adaptaciones cinematográficas a cómics que se hicieron en España a través de Los tambores de Fu Manchu. Es obvio que las primeras adaptaciones cinematográficas no llegaron a España por primera vez de la mano de la editorial Novaro, aun cuando su línea Clásicos del cine sigue siendo la más recordada. Además de adaptarse a largometrajes, otros formatos como el cortometraje también fueron llevados a la historieta, y sobre todo personajes célebres tuvieron nuevas aventuras más allá del cine. Pioneros en este campo fue Walt Disney, que vio trasladada a la historieta casi la totalidad de sus personajes más populares. En España, la primera publicación que hacía referencia directa al cinematógrafo fue la editorial Marco con la serie Cineaventuras, publicada en 1935. Una revista juvenil de 8 páginas con el subtítulo Betty Boop y sus travesuras. La primera de ellas dedicada al personaje de los Fleischer Studios y las restantes al Skippy de Percy Scrooge, personaje que también fue llevado al cine, y a otras historietas foráneas y autóctonas, las últimas dibujadas por Francisco Dalnís y escritas por José María Canellas. Este último, director literario de la editorial y uno de los guionistas y escritores de literatura fantástica más prolíferos de aquella época. Sin embargo, fue dentro de la línea Selección Aventura, editada por Valenciana, que sin referencia al cinematógrafo publicó las primeras adaptaciones a historieta. En 1941 apareció el misterioso Dr. Satán, adaptación del serial Dr. Satán Robot, que narra el enfrentamiento entre un vengador enmascarado apodado Cobra contra un Mad Doctor empeñado en conquistar el mundo llamado Satán. Una producción de Republic Studios que originalmente iba a ser una historia protagonizada por Superman, que nunca se hizo debido a la dificultad que tuvieron por hacerse con los derechos del personaje. El serial, aunque antecedente de la serie para televisión, contaba con una estructura diferente. Se trataba de una producción dividida en 15 episodios de una duración que no iba más allá de los 20 minutos, y cada uno de ellos terminaba con un cliffhanger, término anglosajón que hoy día, en la época de la seriemanía, está mucho más difundido entre la nueva generación de telespectadores que entonces. En España, estos seriales se proyectaban reunidos en varios episodios que formaban un largometraje, y a cada película se le denominaba jornada, mientras que en Estados Unidos se exhibían junto a un largometraje. Valenciana se hizo con los derechos del serial, confió la adaptación a José Grau y la publicó en 3 cuadernillos numerados como jornadas, emulando tal como se habían exhibido en España. Pero si el trabajo de José Grau, que en la década de los 40 da el salto definitivo hasta la madurez con obras posteriores como X3 y su patrulla secreta, Curro Bravo, el Capitán Látigo o el Teniente Negro, en el misterioso Dr. Satán todavía está en víspera de alcanzar ese dominio del dibujo. En 1943, la editorial Fer publica un álbum de cromos con el título El misterioso Dr. Satán o El tanque humano, que adapta la tercera jornada con un dibujo más sobrio de Manuel Gutiérrez. Los realizadores William Whitney y John English son maestros del serial, también responsables de éxitos como En la selva del terror y Aventuras del Capitán Maravillas, conocidas en España antes sus versiones fílmicas que sus historietas. Sin embargo, el gran éxito de los dos realizadores fue Los tambores de Fu Manchu, serial que en España, también exhibido en 3 jornadas, fue todo un éxito que no pasó desapercibido para Valenciana, y de nuevo José Grau se hace cargo de la adaptación en 1943, con un resultado muy superior a sus anteriores trabajos. Fu Manchu nació como antagonista en 1913 en El misterio de Fu Manchu, una recopilación de cuentos de misterio escrito por el británico Zack Romer, que siempre reconoció no tener ningún conocimiento sobre la cultura oriental. El éxito permitió que el autor explotara el personaje hasta en 13 novelas. La primera de ellas en llegar a España fue El escorpión de oro. En nuestro país, al igual que en otros, el éxito fue inmediato y lo mismo ocurrió con su adaptación cinematográfica como con la historieta. Y la amenaza oriental se extendió en otros títulos, novelas y tiras cómicas. Rastrear las razones que llevaron a autores y sobre todo a consumidores a considerar factible esta amenaza y palpable un antagonista como Fu Manchu
Probablemente la explicación más lógica sea el racismo. En el contexto de la época, si fuéramos cautos, la verdadera amenaza de la democracia debió ser el fascismo, que se alzaba en Europa a una velocidad preocupante. Sin embargo, los ojos del consumidor se posaron en un peligro imaginario. Cuando se publicó la primera novela del personaje, hace un año que se produjo la revolución de Sinaí, que precipitó la caída de la dinastía Qing y la proclamación de la República de China. Y años atrás se produjo el levantamiento de los Boxer contra la influencia extranjera en China. Además, cuando aparecen los seriales, el dominio occidental sobre Oriente se encuentra debilitado. Aparte, Japón se industrializaba y militarizaba a pasos agigantados. Que las miradas de los espectadores se dirigieran a Oriente y que percibieran una amenaza directa fue coherente. El cine y la literatura se alimentaron de este miedo. José Grau elaboró planchas apaisadas con una distribución aproximada de 11 viñetas por página. Unos cuadros tan reducidos que además debe añadirse textos extensos. Dificulta el detalle en el dibujo y exhibe una composición abarrotada que hoy día entorpece una lectura ágil. Un modelo de producción necesario para ajustar en 3 cuadernos de 16 páginas cada uno las más de 4 horas de serial, en una época donde el papel era un bien común muy codiciado. El autor valenciano logra una obra fidedigna con las elipsis exactas para dejar solo lo esencial, que el lector no pierda el hilo de la historia y proveerla de un dinamismo básico. Sin embargo, como ocurrió con el misterioso Doctor Satán, José Grau no alcanza la calidad de obras posteriores, y de nuevo la editorial Fer y Manuel Gutiérrez elaboran en 1942 un álbum de cromos portentoso, superior a los cuadernos de Valenciana, con un dibujo que es una obra de arte. Sí, señor, grande Zanoletti, grande el expediente que abrocha esta semana. Cine y cómic y cine, ¿algún folio añadir al expediente? No, me parece una buena crónica lo que está haciendo Juan José, analizar las estaciones españolas de cómic. Ya tengo ganas de que llegue a los 60, cuando a Pepe González le encargaron hacer lo de Los Vengadores, la serie esta de televisión, a ver qué cuenta. O la del Gran Guanche, por ejemplo. Ah, sí, mira, eso. Oye, mira, muy bien traído, muy bien traído. Por cierto, sensaciones a día de hoy, tras las presentaciones, en FICAL también. Estamos aquí de buen rollo, no quiero... No. Es una celebridad, es una celebridad. Un aplausito también para Fran Ortega, claro que sí, hombre, claro que sí.